Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 5 de noviembre del 2019. Son las 10 de la noche y estamos ya en la transmisión número 61 del contenido ciberterritorial, ciberterritorio informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a su disposición para hacer un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Muy buenas noches a quienes ya se empiezan a conectar. Ángeles Dávalos, doctora Ana María Carabe, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por regalarnos, como siempre, el amable favor de su presencia. Vamos comentando la generalidad de los contenidos que tenemos preparados para ustedes el día de hoy, no sin antes invitarles a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Denle like a los videos, suscríbanse y compártanlos para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Buenas noches, Vanner Retana Vaz, Cintia Hernández, que se incorporan a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Nos comenta Ángeles Dávalos que se ve un poco oscuro, ya se ve mejor. A ver, platíquenos por ahí. Buenas noches, vamos enviando los saludos correspondientes por lo pronto a quienes desde el principio nos regalan el amable favor de su presencia. A ver, platíquenos ahí si ya se ve un poco mejor. Nos comentaban al inicio de la transmisión que se veía un poco oscuro. Bueno, pues vamos a comenzar. Inicialmente tenemos el contenido etiquetado con el hashtag elemental, mi querido Andrés, en franca alusión, por supuesto, a la célebre frase del eh, el detective Sherlock Holmes, el famoso personaje de las novelas policíacas del escritor Conan Doyle, este escritor que hizo popular a su personaje, el detective inglés que era especialista en resolver los casos más enigmáticos que se le presentaban en su carrera de policía, de detective. Buenas noches, Mariana Díaz. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos todos. Y bueno, decíamos, este contenido etiquetado con el hashtag elemental, mi querido Andrés, se desprende de una columna del periodista Federico Arreola que lanza una aguda apuesta en relación pues a una serie de vínculos que él reconoce y que, debo decirlo, también comparto su punto de vista respecto de los acontecimientos ocurridos durante las 2 últimas semanas a raíz de una serie de decisiones y anuncios hechos por el gobierno federal en el tema de la suspensión de la condonación de impuestos, de la reducción al presupuesto de los partidos políticos, de anuncios importantes en materia del combate a delitos como el secuestro, como el robo de automóviles, entre los asaltos a transeúntes. Han venido ocurriendo una serie de eventos que evidentemente empieza a develarse, tienen una clara relación y es parte de lo que está ocurriendo en este espíritu golpista de la llamada oposición moralmente derrotada, hoy oposición golpista que a través de los medios alineados, los medios tradicionales con los que ha venido trabajando durante varios años en nuestro país, pues resulta ser que hay un espíritu de desestabilización del gobierno actual, no sin dejar de reconocer problemas que evidentemente están a la vuelta de la esquina, que evidentemente demandan pues una serie de acciones y estrategias más puntuales y más eficaces en materia de los problemas que nos aquejan a todos los mexicanos. Pero vamos a hablar de esto porque efectivamente, y como lo comentamos en el caso Culiacán, con la intervención de la DEA y el solapamiento de esta intervención por parte del gobierno del estado de Sinaloa, de Quirino Ordaz, gobernador priista, decíamos, esto huele muy mal, huele a una conflagración y aquí este contenido, hashtag elemental, mi querido Andrés, apunta a que hay una conflagración que empieza
a develarse cada vez con mayor claridad. Vamos a comentar al respecto. Buenas noches, Mariana Díaz, maestra Raquel Bárcena, maestro Enrique Enríquez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. El siguiente contenido que vamos a comentar con ustedes es el etiquetado con el hashtag crecimiento 4T. Y es que hoy, como hace un mes, precisamente la titular de la CEPAL, Andrea Bárcena, nos vuelve a dar un pronóstico alentador, una visión de respaldo a la política económica del gobierno federal actual en nuestro país, la llamada 4T, señalando que las acciones de gobierno en materia económica apuntan a que efectivamente en un plazo de un año o dos años a más tardar se logre alcanzar precisamente esta apuesta de crecimiento hasta el 4%, que es una de las metas más importantes y quizá más ambiciosas que se ha propuesto alcanzar en estos primeros años de gobierno el actual gobierno, la llamada 4T, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a comentar también al respecto de esta apuesta de desarrollo económico. El siguiente contenido está etiquetado con el hashtag Jóvenes Construyendo Futuro. Este programa también sumamente importante, sumamente exitoso ya en este primer casi año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar al respecto. Un programa que reivindica el derecho de los jóvenes al trabajo, al empleo, al sano desarrollo, que por otro lado se convierte también en un elemento importante del combate a la inseguridad. Los jóvenes tienen que tener oportunidades de trabajo, de estudio, y este extraordinario programa está dando resultados y vamos a comentar de algunas de las cifras importantes en materia de los logros de este programa Jóvenes Construyendo Futuro. Finalmente, un contenido etiquetado con dos hashtags. El primero, el hashtag revocación de mandato, y es que hoy finalmente, como lo anunciamos la semana pasada, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, primero se discutió en la Cámara de Senadores, hoy se aprobó precisamente hace unas horas en la Cámara de Diputados la iniciativa de ley que da las condiciones en materia legal para llevar a cabo la revocación de mandato. Una de las principales promesas también de campaña del actual presidente, poner a disposición del pueblo la consideración de su permanencia, de su continuidad en el cargo, aun cuando haya sido elegido por la mayoría del pueblo por el voto democrático, pues se pone a consideración a partir de su desempeño, y esto le devuelve al pueblo de México un instrumento muy importante de participación, de ejercicio de la democracia, que no es nada más ni nada menos que el poder del pueblo. Pues ya está aprobado, ahora se va a su análisis en las cámaras de los estados, se espera su ratificación en breve, y también el hashtag consulta popular. También se ha hablado en estos días y hoy se aprobó en la Cámara de Diputados la consulta popular en materia de temas importantes para las decisiones de nuestro país, que también vamos a estar comentando al respecto y que son una nueva apuesta, una nueva bocanada de aire para el ejercicio de nuestra democracia, de la participación de la ciudadanía en temas importantes del acontecer nacional. Y finalmente el contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial que generalmente compartimos con ustedes a propósito de pues las acciones del presidente de la República durante esta semana. Muy buenas noches, Ángeles Dávalos nos comenta: sí ha habido mucha actividad en el país, eso ha movido a la gente desde las redes sociales y traerá consigo reacomodos políticos y públicos. Buenas noches, Mariana Clorín, que se incorpora a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Pues hecha la introducción inicial para estos contenidos, amigas y amigos, vamos a iniciar la revisión de los mismos de manera más puntual. El primer contenido lo recuperamos, decíamos, del portal de noticias digital SDP Noticias, publicado el día de hoy y firmado por el periodista y director del medio
Federico Arreola. Etiquetamos el contenido con el hashtag Elemental, mi querido Andrés. Y la nota se titula Aguililla, Culiacán, Levarón, generales acelerados. Elemental, mi querido presidente López Obrador. Resulta absolutamente ilógico todo lo que ha pasado desde que el pasado 14 de octubre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que habían disminuido los homicidios dolosos. Muy buenas noches, Ivonne Serrano, que se incorpora a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Este hecho se suma a hechos que hace un mes se habrían considerado de imposible aparición uno detrás de otro. En poco más de 20 días hay que subrayarlo de manera puntual. Han enloquecido a un sector de la opinión pública que impaciente exige respuestas rápidas a acontecimientos que por separado tardarían meses y aún años en aclararse de manera satisfactoria. Entonces, la pregunta es, ¿están ligadas la matanza de 13 policías en Aguililla, Michoacán, la traición a las Fuerzas Armadas que impidió en Culiacán, Sinaloa, la captura de Ovidio Guzmán, el ya muy famoso hijo del Chapo, la inconformidad de generales en retiro de las Fuerzas Armadas y la tragedia de ayer de la familia Levarón en los límites del estado de Sonora y Chihuahua? A 3 de esos hechos, los de sangre, los unen un nombre y su responsabilidad. El hombre, Alfonso Durazo. Su responsabilidad, corregir el desastre en materia de seguridad pública que el actual gobierno heredó del de Enrique Peña Nieto, pero que inició fundamentalmente en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Y aquí hay que decirlo, amigas y amigos, evidentemente hay una relación. Estos acontecimientos de manera tan continua, justo después del anuncio del secretario de Seguridad Pública sobre las acciones de gobierno en materia de combate a los delitos de mayor relevancia en el país y su disminución paulatina, resulta que aparecen sistemáticamente estos acontecimientos y estos acontecimientos son colocados por los medios tradicionales de comunicación en la agenda pública, utilizados para el escarnio de funcionarios del gobierno federal y sorpresivamente del presidente de la República, mientras que a los gobernadores de los estados en donde ocurren estos acontecimientos no se les toca ni con el pétalo de una rosa. ¿Qué no sabemos? Que hay autoridades estatales, que hay autoridades municipales en este país. ¿Acaso desconocemos que hay un pacto federal? ¿Acaso desconocemos que hay una federación que articula a estas entidades y estas entidades tienen congresos, tienen autoridades, tienen policías y tienen recursos con los cuales deben de combatir la delincuencia y atender el problema de la inseguridad? En este caso, el caso del que hoy se está hablando en nuestro país, el caso de la familia Levarón, hay 2 gobernadores involucrados a quienes no se les ha mencionado para nada: Claudia Pavlovich de Sonora y, por supuesto, el caso del gobernador de Chihuahua, Javier Corral. A ellos no se les ha mencionado, a las autoridades de las localías donde ocurrieron los acontecimientos, no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Esto evidentemente no es casualidad, amigas y amigos. Buen LD, muy buenas noches. Edna Martínez, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y es que precisamente el golpeteo del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, así como sus rémoras, sus acompañantes en la llamada oposición moralmente derrotada, hoy oposición golpista, pues evidentemente no se les dice nada y no se coloca en los medios tradicionales de comunicación alineados a ellos, porque ahí es donde ellos gobiernan. El estado de Sonora está gobernado por el PRI, el estado de Chihuahua está gobernado por el PAN y ahí hay autoridades responsables del tema de seguridad, como el caso de Sinaloa, que está gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, como el caso de Michoacán con los acontecimientos de Aguililla y los 13 policías asesinados, en donde está gobernado por el Partido de la Revolución
democrática. ¿De qué estamos hablando, amigas y amigos? Entonces hay que estar muy atentos porque evidentemente se trata de una conflagración. La emboscada a los policías en Aguililla se dio prácticamente en el mismo momento en el que Durazo anunciaba que ya había resultados positivos en materia de combate al crimen. Ese fue un ataque a las fuerzas de seguridad y protección ciudadana como alguien que no daba cifras reales. 2 días más tarde, la crisis de Culiacán, en la que murieron soldados y sicarios. Después de estos acontecimientos que solo pudieron darse porque alguien informó al cártel de Sinaloa del operativo contra el hijo del Chapo, y habría que ver qué actores, qué autoridades, qué sujetos fueron los que filtraron esta información desde el nivel municipal, estatal, desde el nivel de la Policía Federal, desde el nivel de los magistrados o desde los propios elementos infiltrados de los cuerpos castrenses. Aquí lo tenemos. Lo más notorio y escandaloso fue la puesta en marcha de una campaña de linchamiento en medios tradicionales y en redes sociales de Internet para exigir el cese o la renuncia de Durazo. Algo bastante injusto porque este funcionario ni siquiera estaba al tanto del operativo y no tenía por qué estarlo. Tienen autonomía los encargados de perseguir a los capos más peligrosos, incluso por un tema precisamente de seguridad y para evitar filtraciones que al final evidentemente ocurrieron, como aquí se está comentando. Y ahora, antes de que se cumpla el mes de los hechos de Aguililla en Michoacán y de Culiacán, la muerte de una familia México-estadounidense, mujeres y niños incluidos, que había iniciado un viaje en la sierra saliendo del municipio Bapispe, en el que nació Durazo, por cierto. ¿Ganó algo la mafia matando a los Levarón? Nada, excepto complicar las cosas al secretario de Seguridad Pública y desde luego a su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí también es muy importante. Podemos pensar que efectivamente al tratarse de cuerpos delincuenciales, de cuerpos del crimen organizado, pues no hay mayor relevancia para ellos en un momento dado de disparar a quemarropa a cualquier persona que atravese por lo que ellos consideran su territorio, pudiendo ser una confusión, pudiendo ser parte de las disputas entre grupos criminales, pero también aquí lo cierto es que gana el crimen organizado con haber ejecutado de esta manera a estas familias, a estos niños inocentes. Evidentemente, amigas y amigos, algo aquí huele y huele muy mal. Aquí se configura, aquí se devela definitivamente una conflagración de la cual solo salen ganando los opositores, los golpistas, aquellos que sistemáticamente están viendo la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Finalmente, amigas y amigos, ¿ganó algo la mafia matando a los Levarón? Nada, excepto complicar las cosas, decíamos, al actual gobierno federal. ¿Cómo explicar todo esto? Elemental, mi querido Watson, diría Sherlock Holmes. Un momento, el legendario detective británico, dice el periodista, nunca dijo tal cosa, al menos no en las novelas de Sir Arthur Conan Doyle. Alguna vez dijo elemental y también mi querido Watson, pero como leí en el diario 20 Minutos de España, tales expresiones, apunta Arreola, las pronunció por separado y en contextos diferentes, nunca juntas. Lo que sí creo, continúa Arreola, que dijo Sherlock Holmes fue lo siguiente. ¿Qué viene al caso para entender lo que hoy sucede en nuestro país, amigas y amigos? Cuando todo aquello es imposible, que es imposible ha sido eliminado, lo que quede, por muy improbable que parezca, es la verdad. Cuando eliminas toda solución lógica de un problema, lo ilógico, aunque imposible, es invariablemente lo cierto. Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera de este martes que no hay relación entre la muerte de los Levarón y los hechos de Culiacán. El presidente de México subrayó que eso en la normalidad de la delincuencia sería imposible, pero no vivimos, hay que decirlo tampoco, tiempos normales. Buenas noches, María Bonita, que se incorpora a la transmisión, Lorena Torrijos, Nelly Valderas, Moni Martínez, Edna Martínez, Gwen LD,
Gracias por acompañarnos, bienvenidas a la transmisión. Así que, diría Sherlock Holmes, eliminada la imposibilidad de que varias crisis se presentaran prácticamente al mismo tiempo, como ocurrió en nada más y nada menos que las últimas 2 semanas en nuestro país, la crisis de Michoacán, de Culiacán, ahora el tema entre Sonora y Chihuahua, el golpeteo en los medios tradicionales y en las redes sociales. Estas crisis al mismo tiempo lo que queda son piezas del mismo proyecto, desestabilizar al gobierno de la Cuarta Transformación. Buenas noches, Chío Franco, gracias por acompañarnos, bienvenida a la transmisión. Y bueno, por improbable que parezca, esa es probablemente la verdad, amigas y amigos, y es que no hay lógica en matar policías solo por el gusto de hacerlo, y menos lógico resulta acabar con la vida de menores de edad y mujeres de una familia que no le habían hecho daño a nadie. Tampoco fue lógica porque no beneficia al narco en su relación con la población civil, sino todo lo contrario, la respuesta abiertamente terrorista del cártel de Sinaloa ante el operativo que pretendía arrestar a Ovidio Guzmán es una clara muestra de esto que estamos comentando. Buenas noches, Sandra Elira, buenas noches, Itza Rosales, gracias por acompañarnos. Tantas masacres juntas entonces, amigas y amigos, en el contexto de ciertas palabras escandalosas de militares en retiro, hay que decirlo, en retiro, no en servicio, justifican que Andrés Manuel López Obrador advierta a quienes pudieran tener intenciones desestabilizadoras que en el México actual respecto de un golpe de Estado no prosperarían. En fin, debemos, remata Federico Arreola, cerrar filas con los responsables de combatir a la delincuencia. Durazo y AMLO no pueden bajar la guardia ni la bajarán porque dijo también Sherlock Holmes, no hay nada más estimulante que un caso donde todo está en tu contra. Buenas noches, Itza Rosales, Chío Franco, que nos saluda, gracias por acompañarnos. Y decíamos, amigas y amigos, es que evidentemente es hasta como una película, la película perfecta para la hoy conocida como hashtag oposición moralmente derrotada o hashtag oposición golpista. Pareciera que todo está acomodado para que empiecen con sus jaloneos, con sus reproches, con sus manipulaciones en los medios de comunicación o incluso en redes sociales, pues resulta ser que esto apunta a que hay una articulación de factores, una manipulación de circunstancias, invisibilizando actores directamente responsables como las autoridades municipales, estatales en cada caso, y por otro lado, utilizando de manera sistemática los medios para golpear un día sí y otro también al gobierno federal actual y su estrategia de combate al crimen organizado. Y bueno, una muestra de ello ocurrió de manera magistral en la mañanera del día lunes, cuando a petición, hay que decirlo, de los propios periodistas que se pusieron la semana pasada a gritar como auténticas verduleras en plena conferencia presidencial, a jalonear, arrebatar la voz y no respetar el código de comportamiento ético del periodismo, pues resulta ser que a petición de esto se hizo la investigación que a gritos pedían sobre probables uso de bots en redes sociales a favor del gobierno federal. ¿Y qué creen? La policía cibernética detectó nada más y nada menos que detrás de este golpeteo mediático en redes sociales está el PRI, está el PAN y está, por supuesto, su bot favorito, el llamado Tumbaburros, un personaje oscuro que no da la cara, que no dice de quién se trata, pero que un día sí y otro también lanza andanadas de bots para golpear a distintos objetivos de manera focalizada en redes sociales, sobre todo objetivos relacionados con los simpatizantes del gobierno actual y, por supuesto, las autoridades del gobierno federal en turno. Por supuesto, estos personajes que fueron desenmascarados como viles porros cibernéticos, el caso de Juan Carlos Romero Hicks, nada más y nada menos que el coordinador
de los senadores del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores, el caso de Aurelio Nuño Mayer, quien fuera secretario de Educación Pública en el sexenio pasado. Ya sabemos qué tipo de personaje, el golpeador, el represor, el responsable incluso de muertes de maestros en la represión magisterial del sexenio pasado, y por supuesto también el caso nada más y nada menos de el hijo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, Luis Felipe Calderón Zavala, este junior que se ha caracterizado por ser también un cínico, un golpeador en medios digitales de las acciones del actual gobierno y también de los simpatizantes del gobierno federal, y que a todas luces pues ahora ha sido desenmascarado como un porro y un palero de las voces de descalificaciones lanzadas un día sí y otro también por su padre, el expresidente represor, asesino, genocida y por si fuera poco alcohólico, Felipe Calderón Hinojosa. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Definitivamente esta oposición golpista ha sido pintada de cuerpo entero, y por supuesto que esto da pauta a pensar en la apuesta que hace Federico Arreola, una conflagración, un acomodo de acontecimientos, uso de la violencia sin importar dañar a inocentes, incluso arrebatarles la vida, para generar este clima de caos, de incertidumbre, y reclamar a las autoridades encargadas de la seguridad en materia federal, pero sorpresivamente sin tocar a los responsables directos, que son las autoridades locales, municipales y estatales. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, sigue la mata dando, y bueno, continuamos con el siguiente contenido del día de hoy. Nos dice Ángeles Dávalos, mira nada más, Aurelio Nuño, qué vergüenza, y esas personalidades eran quienes ocupaban cargos importantes en nuestro país y además ganaban millones y gastaban muchos más en propaganda personal. Pues así es, amigas y amigos, aquí lo tenemos, de este tamaño está el asunto. Bueno, pues continuamos con el siguiente contenido etiquetado con el hashtag crecimiento 4T. Esta nota la recuperamos del portal digital del periódico Milenio, publicada el día de hoy precisamente, y está firmada por la periodista Silvia Rodríguez. La nota se titula Crecimiento del 4% si es posible en un par de años. Titular de la Coneval lo suscribe, como lo hizo el mes pasado, dando el espaldarazo a las políticas y programas de apoyo social por parte del gobierno federal encabezado por el presidente López Obrador. Crecimiento del 4% si es posible en un par de años, Alicia Bárcena. Decíamos al inicio de la transmisión, Andrea, nuevamente nos equivocamos, pedimos una disculpa, es la funcionaria Alicia Bárcena. Los proyectos de inversión del gobierno actual y la reconfiguración del gasto público van a dar resultados, a lo que se suma el impulso de las políticas monetaria y fiscal, indica la secretaria ejecutiva de la CEPAL. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena, aseguró que pese a la desaceleración económica mundial, sí es posible que México alcance una tasa de crecimiento del 4%, pues los proyectos de inversión del gobierno actual y la reconfiguración del gasto público van a dar resultados, a lo que se suma el impulso de las políticas de las políticas monetarias y fiscal. No obstante, el país presenta desafíos como la corrupción, la impunidad y la desigualdad, así como lograr que los grandes proyectos en el sureste no dañen el medio ambiente, apuntó la funcionaria. En entrevista, pregunta expresa, ¿se logrará el crecimiento de 4% planteado por el gobierno? Dijo, estamos ante un cambio de modelo en el país, una transformación a la que ha invitado este gobierno, y esto hace que siempre el arranque de un proyecto sea un tanto distinto. En cierta forma ralentiza un poco el crecimiento, la inversión, el cambio de algunas reglas, de propuestas. Además, el escenario mundial es bastante pesimista porque hay una desaceleración sincronizada en todas las economías y México no está exento
ni siquiera el caso de los Estados Unidos. El 4% que plantea puede ser factible a lo largo de un par de años. 2020 va a ser mucho mejor que este por muchos proyectos de inversión, el gasto público mismo, la reorientación de la inversión pública. Y un aspecto muy importante es que este gobierno ya elevó y pretende elevar el próximo año el salario mínimo. Creo que hay espacio para subirle un poquito más, pero eso es cuestión de hacer los números bien. Además, México, continúa la funcionaria, es un país con baja inflación, que este es otro de los logros en materia económica del actual gobierno. Los precios no impactan tanto en el bolsillo de los ciudadanos. También le ha favorecido la tensión comercial entre China y los Estados Unidos, con una reorientación del comercio mundial en el sentido de que ha sustituido algunos bienes hacia Estados Unidos. No se ha sentido totalmente en la economía porque falta arrastre, vinculación, encadenamientos, pero las propuestas sobre la mesa de potenciar el empleo, apuntalar a los jóvenes, producir más en el sector agropecuario, de tener una orientación a la infraestructura, de potenciar el desarrollo en el sur-sureste del país, tienen que rendir frutos en el próximo año sin lugar a dudas. ¿Qué papel jugará la política monetaria en las perspectivas para 2020? Se le preguntó y Alicia Bárcena, perdón, nuevamente, Alicia Bárcena comentó que en ese sentido un gran papel. Ya se logró disminuir la tasa de interés de referencia en algunos puntos base y eso ha sido muy importante. Claro que México está muy atado a lo que haga la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero está bajo su tasa de referencia y eso es muy importante porque al hacerlo puedes lograr estimular la inversión que cueste menos el dinero. ¿Cómo puede ayudar la política fiscal a apuntalar el crecimiento? En la política tributaria, señaló, hay claras evidencias de que no se quiere ir por el lado de los impuestos, pero sí por el lado de ser más eficientes y efectivos en la recaudación. Aquí se ha dicho, bueno, en el gobierno actual se ha dicho que no va a haber creación de nuevos impuestos, la apuesta está dada precisamente en el mejoramiento de la recaudación fiscal. Eso implica que haya mayor control tributario sobre la evasión y la ilusión fiscal, también el análisis de los privilegios fiscales. Creo que eso ha sido muy interesante e importante. No subir impuestos tiene ciertos efectos positivos, por ejemplo, en el caso de Petróleos Mexicanos, el que no tenga una carga tributaria tan fuerte como la que se le puso durante mucho tiempo, ayuda a que la empresa pueda salir más pronto del endeudamiento por el que ha tenido que transitar. Y bueno, cree que las acciones con respecto a Pemex son las adecuadas. Dijo Bárcena, hay cosas que veo positivas, otras no del todo. Una de ellas es que sí se ha logrado aumentar la producción. Y ese era el gran tema. Lógicamente hay pérdidas, pero más bien vinculadas al precio y otros factores, pero creo que el factor de producción es desde luego fundamental. El segundo punto es el hecho de que ya hay contratos privados que están empezando a rendir frutos justamente a partir de esa producción. Y eso va generando confianza. Otro punto importante es el control del huachicoleo. Todo eso no ha resuelto los problemas totales de Pemex, pero hay un avance y hay temas que resolver. ¿Cómo evalúa la preocupación de las agencias calificadoras por Pemex? Bárcena señala que las agencias calificadoras han dado algunas señales positivas y una de ellas ha sido que al ver que en el fondo lo más importante para Pemex es producir más, porque al producir más va a tener un mejor desempeño y va a poder cubrir algo muy importante que es su déficit, es lo que creo que las calificadoras están evaluando, no solo el gran agujero con que francamente se recibió a Pemex de administraciones pasadas, sino cómo se está tratando de sortear esta problemática a partir de apuntalar a la empresa con mayor producción. Finalmente, la infraestructura sigue atrasada. ¿Qué falta por hacer? La administración actual, dijo Bárcena, ha dado señales potentes de apuntalar grandes proyectos de inversión. Por ejemplo, el corredor transísmico es muy interesante que puede traer ganancias importantes no solo en el terreno de conectar Coatzacoalcos y Salina Cruz, sino también la articulación de cadenas de valor entre estos dos puertos. En la conectividad hay una gran cantidad de externalidades positivas que pueden seguir
de las que pueden surgir proyectos de esta naturaleza, y esta administración está privilegiando y dándole prioridad a la infraestructura en el sur-sureste del país, que era una de las áreas más rezagadas. Es importante hacerlo, pero siempre cuidando la parte ambiental. Finalmente, ¿cuáles son los mayores desafíos para México? Para mí, dijo Bárcena, el desafío más importante es combatir la corrupción y lograr eliminar ese lastre que ha dolido tanto, la impunidad. La desigualdad, yo creo, definitivamente es también uno de los temas que tiene toda la región, y México no es la excepción. Así como el crecimiento, encontrar nuevos motores ya no son los mismos, el mundo está cambiando, el desempleo del sector agrícola, y hay que mirar el desempeño, perdón, del sector agrícola, y hay que mirar al futuro y buscar que haya apoyo a las inversiones y que sean exitosas. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos. Comentábamos en emisiones pasadas que pues se están echando a andar los 4 motores fundamentales de la economía en nuestro país. El primero, que tiene que ver fundamentalmente con la economía popular, en los programas sociales, en los apoyos para incrementar el gasto de las familias de sectores más vulnerables, el uso de los recursos que se están asignando a través de los apoyos, de las becas, para movilizar la economía popular, y ese es un motor que ya está echado a andar desde este primer año de gobierno y que está dando sus primeros frutos. El otro aspecto tiene que ver con la inversión extranjera, y aquí también hay buenas noticias. La inversión extranjera ha llegado durante los primeros meses de gobierno como no había ocurrido en otros años, en otros periodos de gobierno en nuestro país. Finalmente, el tema de los proyectos estratégicos que habían sido torpedeados por estos amparos, por estas batallas legaloides, corruptas, facciosas, que estuvieron tratando de sabotear precisamente el arranque de estos proyectos, el caso del aeropuerto, el caso de la refinería, el caso eventualmente del Tren Maya, y bueno, esta serie de proyectos que están formando parte de un tercer motor de la economía, que es el de la infraestructura y la generación en ese sentido de nuevas dinámicas, de nuevas oportunidades de crecimiento económico. Finalmente está el tema de la inversión nacional, que empieza a crecer, pero que también observó al inicio ciertas resistencias, ciertos sectores afines a los grupos políticos encumbrados en sexenios pasados, que se resisten a sumarse al tren de la llamada cuarta transformación, pero que paulatinamente pues están poniendo en la balanza el tema de sus ganancias, y evidentemente la apuesta siempre va a estar del lado de nuestro querido país, México. Ahí está el caso precisamente de el empresario Carlos Slim, y bueno, las organizaciones de grupos empresariales nacionales que también empiezan a tener cada vez una participación mayor, y generando inversión y con ello confianza en la economía de nuestro país. Ahí está la apuesta, amigas y amigos. Se observa una buena posibilidad de alcanzar el pronóstico de crecimiento del 4%, en este caso por la funcionaria Alicia Bárcena, que es la titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Buen pronóstico, buena presagio para el desarrollo de la economía en nuestro país en los próximos semestres. Pues cerramos con esto el contenido, amigas y amigos, y continuamos ahora precisamente con el contenido etiquetado con el hashtag Jóvenes Construyendo Futuro, este contenido que hace referencia a este extraordinario programa de gobierno relacionado con el apoyo a los jóvenes, con el generar oportunidades para su desarrollo, para su bienestar, y con ello también generar la posibilidad de que no caigan en las tentaciones de las conductas antisociales. Esta nota la recuperamos del portal de noticias digital Animal Político, está publicada el día de hoy también, firmada por el periodista Itzaro Arteta. Y la nota dice así: empresas contratan a 15,000 becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, y aquí en lo que decíamos al final de la nota anterior, se empieza a develar, a visualizar cada vez con mayor presencia el incremento de la participación de inversión y de cooperación por parte
de los empresarios nacionales, de los inversionistas nacionales. La cifra de contratados representa el 1.5% del millón de jóvenes que se han inscrito en el programa y que ya recibieron su beca. Más de 15,000 becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro ya fueron contratados formalmente en las empresas en las que recibieron capacitación. Aún antes de terminar el año para el cual fueron vinculados por el programa, informó la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, es decir, después de pasar este periodo de capacitación donde el gobierno invirtió una mensualidad para apoyar a estos jóvenes mientras se entrenaban, pues ahora algunos o un porcentaje importante de ellos empiezan a ser contratados por estas empresas que los recibieron como tutores. Esto representa el 1.5% del millón de jóvenes que según la dependencia a 10 meses de haber iniciado el programa ya está inscrito y ha recibido al menos el primero de sus pagos de 3,600 pesos mensuales que son a cargo del gobierno mientras las empresas brindan la capacitación laboral. De acuerdo con el presidente de la Comisión de Educación del Consejo Coordinador Empresarial, Pablo González Guajardo, la mayoría de empresas de esa organización ya ha contratado a algunos de sus becarios. El empresario presentó como balance del programa que en el sector privado es donde han entrado el 70% de los becarios y es donde está también el 94.4% de los 157,000 centros de trabajo participantes. Esto se ha traducido en 307,816,000 horas de capacitación aproximadamente. Para el próximo año, la meta de la Secretaría del Trabajo es incorporar otro 500,000 de becarios y el objetivo final es de llegar a 2.3 millones de jóvenes que no habían tenido una oportunidad de empleo. Además, anunció alcalde que se implementará una especie de segunda fase, la llamada iniciativa MES 13, orientada a garantizar una transición exitosa de la capacitación de los jóvenes a la inclusión laboral mediante el empleo formal, autoempleo, emprendimiento, certificación de habilidades o regresar a los estudios, para lo cual se va a preparar un abanico de oportunidades que ofrecer a los egresados con programas públicos, iniciativas del sector social y privado. Y esto es muy importante, amigas y amigos, porque finalmente todo programa de gobierno, toda política pública debe tener un seguimiento, partir de un diagnóstico, la implementación de su fase inicial, una evaluación constante de sus resultados, pero no dejar la iniciativa a la suerte de quienes la ejecutan o de quienes son beneficiarios, sino tener un seguimiento para garantizar que los recursos humanos y monetarios utilizados pues sean bien recompensados. Y este es el caso de la iniciativa llamada MES 13. La Secretaría del Trabajo encabezó junto con el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios una entrega de reconocimientos a las empresas que más becarios han incorporado hasta ahora. Por ejemplo, y paradójicamente entre ellas está Kimberly Clark, que hace 2 semanas se enfrentó a un llamado en redes a boicotear por las declaraciones de que no invertiría en corto plazo en México ante la desaceleración económica y las políticas del gobierno. Declaraciones hechas por su director Pablo González, el mismo que este martes elogió Jóvenes Construyendo el Futuro y la colaboración del gobierno con empresas que se ha propiciado. Y hay que decirlo también, después de este llamado en redes sociales al boicot, las acciones de la empresa se cayeron y tuvo que salir el dueño de la empresa, Claudio X González, a decir, no, para nada, nosotros vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir generando empleos, y esto nos da una idea también del poder que pueden tener las redes sociales cuando están organizadas frente a una empresa, un corporativo tan poderoso como Kimberly Clark, que había decidido no invertir. Se llama un boicot y de inmediato esto tiene una consecuencia positiva para la población. Queremos reconocer la importancia de las acciones que ha llevado a cabo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezadas por la secretaria Luisa María Alcalde, quien a través de su arrojo, pasión y liderazgo ha logrado que todos los sectores nos sumemos con la urgencia requerida para implementar una política pública eficiente y efectiva, señaló el responsable de Kimberly Clark.
Pablo González. Las empresas reconocidas por tener 100 becarios o más fueron, además de Kimberly Clark, Pachoco, Banco Azteca, Banorte, BBVA, Bimbo, Cinépolis, Citibanamex, FEMSA, Compartamos, Chedraui, Farmatodo, HSBC, Industria Mexicana de Coca-Cola, Liverpool, Manpower, ADO, Nestlé, Orgánico Comercial, PepsiCo, Servicios de Personal del Estado de México y Televisa. Con entre 50 y 99 becarios, recibieron un reconocimiento empresas como Aeroméxico, Alsea, AT&T, Cemex, Coppel, Jumex, Danone, Gin Group, Grupo PISA, Grupo Mersa, MetLife, Ofimax, Santander, Embotelladora JEP y Tenaris Tamsa. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos. Finalmente, tanto el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios como el Consejo Coordinador Empresarial, un organismo que ha sido muy resistente a incorporarse, a participar en las iniciativas del actual gobierno, pues está viendo con buenos ojos este programa, esta iniciativa. Ya hay jóvenes que han sido capacitados, que han sido contratados por las empresas, y esta es una política, un programa social exitoso que tiene un impacto directo en la llamada economía popular, uno de los motores del crecimiento económico en nuestro país, y que por otro lado se convierte en un pilar fundamental del combate al problema de la inseguridad y la violencia. Si los jóvenes tienen oportunidades de trabajo y estudio, siempre van a buscar otras alternativas, la alternativa del sano desarrollo, el camino del bien, el camino del bienestar propio y de los que están a su alrededor. Y esta es la apuesta humanista de un programa social de esta naturaleza que en los primeros meses de su implementación está dando grandes, hay que decirlo, amigas y amigos, grandes resultados. Vamos a saludar a quienes se han estado incorporando a la transmisión. De Ani Basilio también, gracias por acompañarnos. Les Hernández, Maya Caletri, Itzel Santos, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Pues aquí lo tienen, vamos cerrando este contenido, amigas y amigos, ya estamos llegando casi al cierre de la transmisión del día de hoy y vamos al último de los contenidos etiquetado con el hashtag revocación de mandato y hashtag consulta popular. Esta nota la recuperamos del portal digital de noticias del periódico El Universal, publicada también el día de hoy y firmada por los periodistas Karina García y Horacio Jiménez. La nota se titula Aprueban diputados revocación de mandato y consultas populares. Con mayoría calificada, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular reformas a la Constitución por las que será posible el proceso de revocación de mandato y se reforma el procedimiento para realizar consultas populares. La aprobación del dictamen a la minuta que reforma y adiciona los artículos 35, 36, 41, 81, 99, 116 de la Constitución fue en lo general con 372 votos en pro y con 75 votos en contra, con el aval de los diputados de todas las bancadas menos del Partido Acción Nacional. Y aquí hay que hacer una pausa, amigas y amigos, y volver a poner la lupa en este asunto. ¿Por qué si el Partido Acción Nacional, por qué si los seguidores de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, que además tampoco son muchos, están convencidos de que el actual gobierno ha fracasado? ¿Por qué, si están convencidos de que lo que se está haciendo no tiene ni pies ni cabeza? ¿Por qué, si están convencidos de que, según su lectura de la realidad, cada vez más gente está inconforme con el actual gobierno? ¿Por qué desdeñan una iniciativa como la revocación de mandato? ¿Acaso no? Si esa es su lectura de la realidad, muy fácilmente el pueblo de México podría utilizar esta revocación del mandato para quitarle el poder a un mal gobernante. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Cuál es el trasfondo, la postura de la derecha, de los conservadores, de los legisladores de este partido Acción Nacional? Lo cierto es que es un cuestionamiento sin ton ni son, es un cuestionamiento que en el fondo encubre una profunda frustración por los fracasos políticos, electorales que han tenido y que seguirán teniendo. Se estima que en las próximas elecciones estatales
prácticamente van a perder todos sus bastiones en los estados que aún gobiernan, y que además ese fracaso es el resultado, ese fracaso político electoral es el fracaso de sus terribles, de sus mediocres, de sus fallidas administraciones de gobierno, tanto federales como estatales. Pobreza, desempleo, inseguridad, corrupción, colusión con el crimen organizado son algunas de las perlas que caracterizaron las administraciones del Partido Acción Nacional y por supuesto también del Partido Revolucionario Institucional. En ese sentido, es explicable que se resistan a esta iniciativa porque en el fondo sus críticas no tienen ni pies ni cabeza, porque en el fondo su lectura de la realidad no tiene ningún fundamento más que su profunda cólera y frustración porque no han sabido estar a la altura de las circunstancias y de responder cuando tuvieron la oportunidad de gobernar a el pueblo de México. Por el contrario, se han erigido en golpistas, en traidores, en corruptos, en delincuentes de cuello blanco, en cómplices de la delincuencia organizada y ahora mismo incluso en traidores a la patria, porque han estado tratando de desestabilizar y generar condiciones que nunca las van a poder alcanzar, pero tratar de generar condiciones para desestabilizar a el actual gobierno. Y esto es evidentemente algo muy, muy grave que los pinta de cuerpo entero como mezquinos, como corruptos, como violentos, como traidores, como autoritarios, como intolerantes. En lo particular, el apoyo fue con 356 votos a favor y 84 en contra, entre ellos diputados de PRD y también de Morena, estos porque consideraron que el Senado de la República echó a perder el dictamen. Y aquí hay que decirlo también. Recuerden que la iniciativa presidencial planteaba la revocación durante el proceso de las elecciones estatales que se dará en el 2021. Hubo ahí una serie de interpretaciones también por parte del Partido Acción Nacional, incluso del Partido Revolucionario Institucional, sobre que había una intentona, fíjense nada más las telarañas en la cabeza, una intentona de reelección. Bueno, el presidente López Obrador fue elegido para 6 años. Ahí lo único que se buscaba era ratificar su continuidad o no en el cargo. ¿Cuál intentona de reelección? Y luego dicen que el presidente está viendo de más cuando insinúa o habla de quienes están intentando generar condiciones para un golpe de Estado. Pues, ¿quiénes son los que ven de más? Quien vaticina, dada esta actitud golpista de la oposición, el intento de un golpe de Estado, o quienes están a diestra y siniestra diciendo que hay una intentona reelección, cuando en realidad lo que se está buscando es devolver al pueblo de México la posibilidad de decidir quién lo gobierna, durante cuánto tiempo, también de quitarle el poder a un mal gobernante, y ese es el espíritu desde el principio de la iniciativa. Pero bueno, en lo general las reformas sí tuvieron el apoyo de diputados de Morena, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, PES y PBM, por lo que fueron remitidas a los congresos de los estados para concluir el proceso legislativo. Ricardo Villarreal y José Elías Lixa del PAN señalaron que es prácticamente imposible para los ciudadanos cumplir las reglas sin una organización corporativa detrás. Pues nuevamente están subestimando a la ciudadanía, que no entendieron lo que pasó en las elecciones pasadas, que no se dieron cuenta del desencanto y del enojo de la mayoría de la población para con los partidos políticos tradicionales, sobre todo aquellos que históricamente han sido mayoría y que ya tuvieron la responsabilidad de ejercer el poder no solo a nivel estatal, sino federal, y que dieron muy malos resultados, sumiendo al país en la crisis en la que todavía nos encontramos y que estamos tratando de salir todos juntos con los esfuerzos encabezados por el actual gobierno federal. Conforme a lo aprobado, el Instituto Nacional Electoral convocará, organizará, difundirá y dará resultados en un proceso de revocación de mandato mismo que podrá ser solicitado por el 3% de la lista nominal de electores, con una representatividad también del 3%
de la lista nominal de 17 entidades federativas. La revocación de mandato podrá solicitarse en una sola ocasión y en los 3 primeros meses a la conclusión del tercer año de gobierno del presidente. Se realizará 90 días después de la convocatoria en fechas que no coincidan con ninguna elección, que esta fue una de las demandas que se le cumplió al final a la oposición. Además, se prohibió que terceros compren propaganda para influir en los resultados y en ningún caso se realizará el mismo día de una elección federal. Todos los cambios fueron introducidos por el Senado, con lo que se generó el apoyo de las bancadas del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, pues las reformas originalmente aprobadas por los diputados establecían que el Congreso sería el convocante de un proceso de revocación de mandato. Este podría ser solicitado por el presidente, un tercio de la Cámara o ciudadanos y se realizaría el día de las elecciones federales, con lo que en los hechos el presidente podría hacer campaña y estaría en las boletas. Bueno, esto fue la lectura de la oposición que al final pues se cedió para que no tuvieran ese pretexto. Por otro lado, en el caso de las consultas, las enmiendas establecen que las consultas serán sobre temas nacionales. Podrán solicitarla el 2% de la lista nominal de electores y podrá haber ahora consultas regionales con el 2% de la lista nominal de electores de la entidad o entidades correspondientes. Estas consultas se realizarán el primer domingo de agosto y no podrán ser objeto de consulta popular temas relativos a derechos humanos, por supuesto, los principios consagrados en el artículo 40 constitucional, la materia electoral, el sistema financiero, ingresos, gastos, presupuesto y por supuesto tampoco proyectos de infraestructura en curso impulsados por el gobierno. Pues bueno, amigas y amigos, nuevamente se da cumplimiento a una promesa, a un mandato hecho por el pueblo de México y un compromiso de campaña por parte del actual presidente de la República. La revocación de mandato va y las consultas populares como instrumentos que generan mayores condiciones para el ejercicio de la participación ciudadana en la toma de decisiones importantes que tienen que ver con el destino de nuestro país. Pues habemos revocación de mandato y habemos también consultas populares. Ahí lo tienen, amigas y amigos, y con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy, no sin antes, por supuesto. Buenas noches, Yolanda Zarco Jaimes, gracias por acompañarnos, bienvenida a la transmisión, no sin antes recordar pues los temas de la llamada hashtag Agenda Me Canso Ganso, la agenda presidencial durante esta semana. El 29 de octubre se decía en conferencia de prensa, todos somos protagonistas de este cambio, es decir, la participación del pueblo junto con el gobierno es fundamental para poder llevar a cabo esta transformación. El 30 de octubre el interés de la nación siempre debe de estar por encima de los intereses personales. Esto desde una visión de Estado y en un claro recordatorio a esa clase política mezquina que malgobernó este país y que puso siempre por delante sus intereses económicos, sus cuchupos, sus tranzas por encima del interés nacional, traicionando claramente el mandato recibido en algunos casos en las urnas, en otros casos por la vía fraudulenta. El 30 de octubre decía el presidente, platiqué con el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, nos entendimos bien y recordamos a Omar Torrijos, quien logró la hazaña de recuperar el canal y la soberanía de su patria. También reconocimos la actitud conciliadora y prudente del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en aquellos acontecimientos. El 31 de octubre dijo en conferencia de prensa, no expondremos la vía civiles con el eufemismo de los daños colaterales, esto en el marco del informe detallado, inéditamente un informe detallado con la mayor profundidad de información sobre los acontecimientos, en este caso Culiacán, y la razón de la toma de decisión frente a la crisis desatada por los delincuentes atentando o pretendiendo atentar contra la vida de civiles. En ese sentido, permeó la decisión de un Estado que pretende, por encima de todo, garantizar
la seguridad de la población. El 31 de octubre hablé con Justin Trudeau, dijo el presidente, primer ministro de Canadá, para felicitarlo por su reelección. Coincidimos en mantener buenas relaciones y seguir convenciendo a congresistas de Estados Unidos sobre la importancia de aprobar el TMEC en beneficio de las tres naciones. 1 de noviembre, en conferencia de prensa, se dijo: no se apuesta a la confrontación, se cuida la vida de las personas. Esto nuevamente en alusión al informe completo que se dio en conferencia de prensa sobre los acontecimientos en Culiacán. También el 1 de noviembre inauguramos la ofrenda de muertos en el Zócalo junto con Claudia Sheinbaum, dijo el presidente de la República, una tradición que viene de lejos. El maestro Carlos Pellicer recordaba en su poema Discurso de las Flores. El 1 de noviembre también decía el presidente de la República: el pueblo de México tiene dos obsesiones, el gusto por la muerte y el amor a las flores. Antes de que nosotros habláramos Castilla, hubo un día del mes consagrado a la muerte. El 2 de noviembre, lamento mucho lo sucedido al presidente municipal del Valle de Chalco, Francisco Fernando Tenorio Contreras. Abrazo con afecto a sus familiares, compañeros y amigos. El 2 de noviembre también: qué equivocados están los conservadores y sus halcones. Y este mensaje, bueno, generó un revuelo y un revoloteo, sobre todo en la oposición moralmente derrotada, que de inmediato se sintió descubierta en su conflagración y trataron de taparle el ojo al macho, pero fue muy claro el mensaje y los destinatarios. El pueblo tomó una decisión por la vía democrática y también está dispuesto a defender esa decisión contra cualquiera que atente contra la estabilidad, contra la soberanía y contra la decisión de la mayoría de los mexicanos. El 2 de noviembre también decía: aquí no hay la más mínima oportunidad para los Huertas, los Francos, los Hitler o los Pinochet. El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren. Por cierto, les recomiendo, decía el presidente, leer la fábula de Esopo, las ranas pidiendo rey. El 4 de noviembre se dijo en conferencia de prensa: estamos llevando a cabo una política racional, austera y honesta, y en ese marco el uso responsable de los recursos públicos para atender a las necesidades de los que menos tienen. El 4 de noviembre también se anunciaba la visita del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. Conversamos, dijo el presidente, ampliamente, como si nos conociéramos de toda la vida. Además, a nuestros pueblos los une una entrañable amistad. Hace 16 horas, en conferencia de prensa, se decía: la transformación cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente. Y hace 9 horas, a través del presidente Trump, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador: envié mi más profundo pésame a los familiares y amigos de quienes fueron asesinados en los límites de Chihuahua y Sonora. Le agradecí su disposición de apoyarnos y le informé que las instituciones del Gobierno de México actúan para hacer justicia. Y aquí, para cerrar, amigas y amigos, el propio Alejandro Levarón dijo a respuesta expresa de el tuit de Donald Trump sobre el apoyo al gobierno mexicano, le dijo con toda claridad: ¿quieres apoyar a México? Deja de consumir drogas, deja de incentivar el consumo de drogas y deja de traficar armas a nuestro país. ¿Quieres ayudar? Esa es la manera de ayudar contra la violencia. No más adicciones en tu país, no más apoyo al lavado de dinero y basta de traficar armas para entregárselas a los delincuentes. Ahí la respuesta de uno de los familiares de este grupo, de esta familia que pues tuviera este terrible episodio recientemente con la pérdida de vidas. No sabemos aún si se trató de una confusión o, como lo decíamos al inicio de la transmisión, de parte de una conflagración muy bien orquestada y con los intereses más oscuros para seguir golpeteando y desacreditando a los tomadores de decisiones a nivel federal, pero sin tocar ni con el pétalo de una rosa a los responsables directos, que son los gobiernos municipales
y los gobiernos estatales donde están ocurriendo estas atrocidades. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Agradecemos a quienes nos acompañaron: Vaner Retana Vaz, Ángeles Dávalos, Yolanda Zarco Jaimes. Ángeles Dávalos nos decía: no ha entendido nada, ni los partidos políticos, ni quienes estaban acostumbrados a robar, pero se les acabó el 20. Jacqueline Figueroa, maestra Jacqueline Figueroa, gracias por acompañarnos. Ángeles Dávalos, Itzel Santos, Maya Caletri, Les Hernández, Teani Basilio, Chío Franco, Ale Santos, ¿quién más por aquí? Lorena Viruel, Yasmín Flores, Stitam, Gaby Ruiz, Tania Alonso, Itza Rosales, Sandra de Lira, María Bonita, Nelly Valderas, Lorena Torrijos, Moni Martínez, Edna Martínez Mendieta, Gwen LD, Ivonne Serrano, Mariana Clorine, Enrique Enríquez, maestra Raquel Bárcena, Mariana Díaz, Cintia Hernández, Ana María Carabe, doctora Ana María Carabe. Muchas gracias a todas y todos que nos acompañaron, que nos regalaron como siempre el amable favor de su presencia. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Ciberterritorio Informativo Manuel López Sáenz. Compartan los videos, denle like para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Suscríbanse a nuestro canal, ayúdenos a aumentar el número de suscriptores. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Son las 11:05 de la noche, hoy 5 de noviembre de 2019. Esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 61. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Que descansen. Hasta la próxima.